Conexión con Vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto que nos acompañe nuevamente en el espacio de la entrevista de YSUCA. Hoy vamos a hacer un análisis sobre la ley que se aprobó en diciembre por los diputados de la Asamblea Legislativa, esta ley que denominaron Ley Integral del Sistema de Pensiones. Para hablar sobre este tema nos acompaña Patricio Pineda de la Mesa por una Pensión Digna. Buenos días, siempre es un gusto que nos acompañe, Patricio. Buenos días, Kenia. Saludos a la población que está atenta a este programa y es un gusto también para mí estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Ya pasaron algunos meses, 3 meses desde que se aprobó esta ley de pensiones en la Asamblea Legislativa, Patricio, y es importante hacer un análisis, ¿verdad? ¿Qué ha pasado a partir de la aprobación de esta ley? ¿Qué se perciben? ¿Beneficios, ventajas, desventajas? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, lo primero que hay que destacar es enhorabuena por las personas que recibieron su aumento del 30% pensionados vigentes, ¿verdad? Que más o menos son 119.494 personas beneficiadas. Hay que aclarar que en ese universo hay un pequeño segmento, es bastante mínimo, de personas que si bien están pensionadas por vejez no recibieron el aumento, pero porque tienen doble pensión. O sea, ellos son pensionados por vejez, pero también son beneficiarios de pensión por sobrevivencia. Esto quiere decir que es compatible, ¿verdad? El goce de ambas pensiones. La diferencia está en que el artículo 120 del Reglamento de Beneficios y otras prestaciones indica que a estos casos la pensión de menor cuantía es a la que se le reduce un monto, ¿verdad? Del 50% en concepto de valor, ¿verdad? Entonces hay casos que me han llegado a mí que algo molesta a las personas, pero luego de la orientación, ¿verdad?, que uno tiene que darles, no son 2, 3, son varios, que me dijeron: mire, licenciado, yo soy pensionado del INPED desde el 2001, otros del 95, otros del 93, total que ya tienen varios años de estar pensionados por vejez, pero inmediatamente les pregunté: ¿usted tiene pensión por su esposo o por su esposa? Sí, me dijeron. Revisemos los casos, pues. Y entonces me di cuenta de que al cálculo de la pensión por sobrevivencia, el que menos tiene es creo que es como 65% más alta versus su pensión por vejez. Entonces estas personas, su pensión por vejez se queda en pensión mínima. Prácticamente todos los casos que vi se quedaron ahí y no recibieron el aumento, pero porque tienen una pensión por sobrevivencia mucho más alta que incluso la pensión por vejez. Y obviamente las pensiones por sobrevivencia no entraron, ¿verdad?, en ningún beneficio. Y asimismo las pensiones por invalidez total o invalidez parcial. Entonces con esa parte nos parece positivo, ¿verdad? Lo que sí estamos analizando como mesa es un fenómeno bastante complicado, y es la transición de la deuda, ¿verdad? ¿Cómo se está manejando? Acordémonos que anexo a la ley que ellos aprobaron, que le llaman integral, se aprobaron 2 cuerpos normativos también, que son el decreto 615 y el 616 del Diario Oficial número 437 de 21 de diciembre del 2022, que son los siguientes. Para el caso del decreto 615 es la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, ¿verdad? Y el decreto 616 es la ley de emisión de certificados de obligación previsional y disolución del FOB o del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Entonces, puntualmente en esa parte hay un mecanismo de transición que voy a explicarlo en síntesis, ¿verdad? No voy a profundizar porque tiene mucha numerología técnica y no es el objetivo no es confundir a la población, sino que alertarles
de un fenómeno que ya detectamos como mesa que está preocupando. Antes de la nueva ley existía un mecanismo de endeudamiento del Estado a través de la emisión de unos papeles, ¿verdad? Que para que la gente nos entienda es como cuando usted va y presta $200, ¿verdad? A alguien y le dice, te los voy a pagar, ¿verdad? Pero haceme una letra de cambio, ¿verdad? Porque no tenés un respaldo de algún objeto, algún electrodoméstico, qué sé yo, de igual o mayor cuantía a lo que es prestado, ¿verdad? Ahí van los intereses y todo lo demás, entonces se firma una letra de cambio. Ese papel se supone que es el que compromete al deudor, ¿verdad? Con el acreedor. Entonces, igual funcionó desde el 2006 al 2017 un mecanismo que se llama fideicomiso de obligaciones previsionales. Y a diciembre del 2022, a noviembre del 2022, el Banco Central de Reserva reportaba 6.089 millones de emisión de deuda a través de esos papeles del Estado que se conocen como se conocieron en su momento o también es conocido como certificados de inversión previsional. Ese número aumentó a un poco más de 7.000 millones más o menos, ¿verdad? Y hay un detalle ahí que en la ley de derogación del FOB habla de una transición, es decir, que esos miles de millones las AFP tuvo que habérselas pasado antes de entrar en vigencia o por lo menos una vez iniciada en vigencia a través de sus activos, de sus pasivos, ¿verdad? Al nuevo instituto, al Instituto Salvadoreño de Pensiones. Ahora bien, en esa misma línea de ideas, da la casualidad que la ley no deja establecidos algunas cosas bien importantes que deberían de ser del conocimiento de todos los trabajadores, porque es dinero de los trabajadores. O sea, esos miles de millones que he mencionado son dinero que le ha costado a los trabajadores. Y todos los gobiernos hicieron uso, ¿verdad? Desde el 2006 hasta la fecha. ¿No me creen? Pues bueno, tienen que ir a buscar al portal de la Superintendencia del Sistema Financiero. Hay una parte donde dice boletines e informes previsionales. Entonces buscan el que dice boletín de rentabilidad. Ahí aparece en la página 2 a un cuadro a la izquierda de la gente que va a leer ese documento, va a ver que dice ahí instrumentos de inversión. Entonces dice instituciones públicas. Eso está más arriba de 9.000 millones. Arriba, que es más o menos el 80% del total ahorrado por los trabajadores desde el 98 hasta la fecha. Entonces, el mecanismo de transición de la deuda dice que tiene que pasar, ¿verdad? Las AFP, todo ese activo, todo ese pasivo, todos esos papeles, ¿verdad? A la nueva institución. Y el artículo 11 de la ley de derogación del FOB habla que ese dinero se va a convertir en unas cosas que se llaman certificados de transición financiera o de financiamiento de transición, así le conocen. Pero hay un inciso ahí en el artículo 11 que dice de que esos pasan a una cosa que se llama libro de cuentas por cobrar, ¿verdad? Teniendo claro eso, ¿qué pasa con la nueva emisión de deuda? Que simplemente cambió de nombre, ¿verdad? De acuerdo al artículo 3, ¿verdad? De la ley de derogación del FOB y el 8, inciso I, de la ley de creación del ISP. Ahí está todo lo que estoy diciendo, es público, es información pública. Eso se llaman, también son papeles del Estado, pero se llaman certificados de obligación previsional y ya no los va a emitir el fideicomiso, sino que el ISP a través de su consejo de administración. Pero aquí viene lo que quiero que la población escuche. Descubrimos 3 cosas como mesa. Nosotros nos dedicamos como mesa a hacer varios análisis, principalmente análisis actuariales, ¿verdad? Que es lo referente y lo aplicado a estos casos, porque es en el tiempo. Primero, nos dimos cuenta que en el artículo 3, inciso 1 y 2 del decreto 616, o sea, de la ley de derogación del FOB y emisión de nueva deuda, o sea, COP, así se llama esa ley,
dice que en ese traspaso que las AFP iban a hacer al ISP, las AFP son nombradas representantes de los intereses de los trabajadores. Ok. Pregunto a la población, o a usted, Kenny, ¿le preguntaron a usted que es cotizante si estaba de acuerdo que la AFP le represente en ese proceso de transición? Jamás han preguntado. ¿Por qué nos preocupa como mesa esto? Todo el mundo sabe el comportamiento que las AFP ha tenido desde su nacimiento. No responden a los intereses de los cotizantes. O sea, y a mí, que me perdone el señor Novelino, ¿verdad? Pero él sabe perfectamente que las AFP, en todo caso, tienen dos tipos de prioridades. Primero, la de 48 accionistas, ¿verdad? Que son los que se lucran. A razón de este año van a ganar cerca de 28 millones más o menos de dólares, porque le subieron la comisión, ¿verdad? Ese es lo primero que ellos buscan. Claro, la ley, hay que leerla entre líneas, eso está más que claro. La ley está hecha justita a la medida de los intereses corporativos, ¿verdad? ¿No me creen? Lean el artículo 16 de la nueva ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comisión, en vez de bajar, subió. Cualquiera me puede decir, no, hombre, si hoy bueno, el ministro dice que ganaban 2%, eso es lo que dice el ministro de Hacienda, ganaban 2%, cosa que es mentira. De acuerdo al artículo 16 de la ley derogada, ¿verdad? Digo entre comillas derogada, porque resulta que el 95% del texto de la nueva ley llamada integral es un copy-paste de la ley del sistema de ahorro para pensiones. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Segundo, no ganaban 2%, ganaban 1.90, ¿sí? Y si a 1.90 le quitamos 0.90, ¿cuánto nos queda? 1%, ¿verdad? Entonces, perdón, si a 1.90 le quitamos 1%, nos queda 0.90. Así es la operación. Ok, se supone que con 0.90 sí hubiese bajado la comisión, pero no, las AFP hoy ganan 1%, o sea que tienen 0.10 de más, ¿verdad? ¿Y por qué se hace ese mecanismo? ¿Verdad? ¿Por qué se deja a que las AFP representen en teoría los intereses de los trabajadores en el traspaso de esta deuda? Sencillamente porque no se consultó la creación de esta ley. Así de fácil. Y esto es bien delicado, porque estamos hablando de las reglas del juego, de cómo va a quedar la deuda pasada, que son, ya voy a dar la cifra, son más de 7,000 millones de bienvenida que le ha dado la AFP. Vaya, mira, esta es mi deuda, señor ISP, tome, aquí está, bienvenida a la realidad. 7,000 millones. Más de 7,000, ya voy a dar las cifras exactas, pero quiero construir esa idea para que nos quede bien clara. Ok, ese es lo primero. Artículo 3, inciso 1 y 2. Dice que las AFP van a representar a los trabajadores en ese traspaso. Bueno, fue lo primero que descubrimos. Segundo, descubrimos que existe un tema de emisión de nueva deuda por lógica, ¿verdad? Y ya se hizo la primera erogación de esa deuda, se hizo en enero, pero no se sabe exactamente cuánto es el monto, ¿verdad? O sea, de boca oficial no se sabe, no lo han dicho. Y ya voy a decir por qué no lo han dicho, pero quiero avanzar. Tercer cosa que encontramos. ¿Cuáles han sido los activos y los pasivos realmente que se trasladaron de las AFP al ISP? No se sabe oficialmente, ¿verdad? No lo han dicho. Y hay un cuarto elemento, ¿verdad? Que es la emisión de nueva deuda para pagar en el INPEP o las pensiones del antiguo INPEP, hoy ISP, ahí se llama, porque así fue creado, en la UPIS, ¿verdad? Y en las AFP, por supuesto. Entonces venimos como mesa y nos dirigimos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública
y solicitamos, estos 4 elementos que encontramos los solicitamos, ¿verdad? Primero porque es nuestro derecho, segundo porque es nuestro dinero, ¿verdad? Y tercero porque es un tema de transparencia. ¿A qué instancia la solicitaron? Bueno, la solicitamos a las 2 AFPs porque nos interesa saber en qué acta o cuál es la constancia en donde son nombrados y bajo qué parámetros o reglas como representantes nuestros en ese proceso de traspaso. Y adivinen qué, no han respondido. Y esa solicitud la hicimos el 24 de febrero. Se han ganado una demanda, así de fácil, ¿ya? Porque han violentado la ley de acceso a la información pública. El plazo ya se venció. Hace tiempo. Entonces, además, hay sentencias del Instituto de Acceso a la Información Pública de que ellas son sujetas y están obligadas a dar información pública porque manejan fondos públicos, de acuerdo al 238 de la Constitución de la República. Pero no es necesario ni incluso que exista una sentencia, si es que por lógica técnica las AFP son en teoría empleadas de los trabajadores, ¿ya? Porque nosotros damos el dinero, así de fácil, pero no han respondido. Escuchen bien, hicimos la solicitud de información en base a estos 4 elementos a la Superintendencia Adjunta de Pensiones, que es el ente, escuchen, por ley establecido desde la creación de este sistema para regular las instituciones previsionales. Y escuchen la respuesta magnífica que nos dieron ellos hace más o menos 2 semanas. Dice, referente a la información solicitada, esta superintendencia resuelve lo siguiente. 2 puntos. Señalar la no competencia de esta superintendencia para resolver sobre lo solicitado. Increíble. Y entonces, ¿qué han estado haciendo ahí todo este tiempo? De su boca, ellos nos están diciendo que son incompetentes. Así de fácil. Y yo tengo los sellos y las firmas. Estoy leyendo la respuesta de ellos. Con sello y firma. Indicar al solicitante que redirija su petitorio al ISP como entidad competente. Ok. Les voy a leer por qué miente la superintendencia. Y esto no es invento mío. Si nos vamos al decreto 616, ¿verdad? Al artículo 8, inciso 2, o sea, estoy hablando de la ley de derogación del FOB, ¿verdad? Y en ese artículo 8, inciso 2, dice lo siguiente, se lo voy a leer para que vean que no es mentira nuestra. Estoy buscándolo, aquí está. Escuchen bien lo que dice el artículo. Monto de las emisiones, dice el título del artículo. Inciso 2. Cada plan anual de emisiones, estoy hablando de la nueva deuda, dice esta ley, deberá consolidar las necesidades de financiamiento de las obligaciones previsionales de la UPIS, del ISP y de las AFP, ¿verdad? Y escuchen bien. Y revisado por la superintendencia para verificar su razonabilidad. Ahí sí dice que es la institución competente. Ajá. ¿Por qué miente la superintendencia? Ya les voy a revelar por qué no nos quieren dar la información. Permítanme. Pero aquí les estamos desnudando una mentira. Me está diciendo la superintendencia señalar la no competencia, dice. ¿Y qué le estoy pidiendo yo? Que me dé constancia del proceso de traspaso de la deuda y de las emisiones de las primeras deudas para el año 2023. Y me está diciendo que no es competente. ¿Y qué dice el artículo 8, inciso 2? Que es la superintendencia la que va a revisar esas emisiones. O sea, el ISP las va a emitir, pero quien da el último aval es la superintendencia. Entonces, ¿hay competencia, sí o no?
Sí hay. ¿Por qué miente la superintendencia? Esa es la pregunta. Bueno, nos fuimos al ISP. Y resulta que el ISP nos responde y nos dice, relativo a la solicitud se resuelve denegar el acceso a la información por tratarse de información que se encuentra clasificada como reservada. Estos salieron todavía más olímpicos, ¿ya? Porque nosotros no estamos pidiendo ni direcciones, ni números de teléfono, ¿verdad? Ni nombres, ni apellidos, ni siquiera salarios, pues vaya. Ningún dato que sea considerado un dato. No, estamos pidiendo personal. emisiones, estamos pidiendo montos de emisiones. Por Dios bendito, o sea, ¿en qué planeta de la galaxia se ha visto que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los números pues conocidos por cualquier ser humano normal, van a ser información reservada? Simple y sencillamente números hemos pedido, ¿ya? ¿Pero por qué lo hicimos? ¿Acaso no tenemos capacidad nosotros para saber de estos temas? Sí. Lo que quisimos hacer era dejar constancia de que tenemos funcionarios incompetentes, mentirosos y corruptos, ¿verdad? Porque la resolución que ellos nos han dado han sido selladas y firmadas por ellos. O sea que de su boca están confesando las palabras o están dándole la razón a las palabras de la mesa. Y voy a dar otra prueba de lo que estoy diciendo. Este servidor, incluso aquí en la ISUCA, advirtió a inicios del año, o a finales del año pasado, cuando era proyecto de reforma, que esta posible nueva ley, que hoy sí ya es una ley nueva, era insostenible, ¿verdad? Y puntualmente señalé que una de las razones de la insostenibilidad de esta reforma es el mentado aumento del artículo 98, inciso 1, del 30%. Dicho y hecho. ¿Por qué? Vino una misión del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y no vino a reunirse con Patricio Pineda ni con la mesa, vino a reunirse a Casa Presidencial, ¿verdad? Porque es el del pisto, pues, ¿verdad? Es el que suelta el dinero para que podamos sobrevivir como salvadoreños cada año. Y se reunió ahí en Casa Presidencial. ¿Y cuál fue el informe que dio? Dijo que referente a las pensiones se ve insostenible el mecanismo de aumento del 30%. Nosotros lo dijimos en diciembre, cuando era proyecto, y el Fondo Monetario Internacional lo confirma en su misión. Y no se vino a reunir con nosotros, eso tengo que aclararlo, para que despejar aquellas especulaciones malintencionadas que dicen de que somos de la misma calaña, que no sé qué. Bueno, ok, al final la verdad siempre sale a la luz. Ese es uno, pero no solo se queda ahí. Una semana después, parece, sale la calificadora Fitch Ratings, confirmando y recontrafirmando lo que la misión del Fondo Monetario Internacional dijo, que le da el espaldarazo a la mesa por lo advertido mucho tiempo antes, pero le agrega un detalle la calificadora y dice: cuidado con cambiar las reglas del juego de la deuda de pensiones, porque entonces inmediatamente entramos a default técnico. Así dijo, ¿verdad? Ok. Ahora yo les voy a revelar por qué la superintendencia, no sé si tenemos tiempo, ¿sí va? 3 minutos nos quedan para irnos a la pausa. Bueno, ahora les voy a revelar con números lo que la superintendencia de su boca declara incompetencia y lo que el ISP no nos quiere dar información. Vamos a ver. Esta información es pública, está basada en números que ellos publican, no es invento nuestro. Las fuentes de esta información son los boletines previsionales trimestrales publicados por la Superintendencia del Sistema Financiero y el portal fiscal del Banco Central de Reserva, que se tiene actualización en tiempo real, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, la emisión de letes, de CETES, deuda previsional,
las nuevas emisiones, etcétera, ¿verdad? Y el presupuesto general del Estado para el año 2023. Toda es información pública, no es invento nuestro, ¿verdad? Bien, veamos el tema de la emisión de la nueva deuda. Bueno, para empezar, con la nueva ley queda claro que los ahorros de los trabajadores, de acuerdo al artículo 79, que es el transitorio 1 del anterior decreto 787, ¿verdad? Del 2038 en adelante, los trabajadores iban a tener, de acuerdo a la tasa de cotización, 9.10% a su cuenta individual. Y la cuenta de garantía solidaria iba a bajar del 5% al 4%, ¿verdad? Y esto iba a ir aumentando hasta llegar al 11.10%, ¿verdad? De ahorro en cuenta individual y al 2% de la cuenta de garantía solidaria. Hoy no es así. Hoy, de acuerdo al artículo 16 de la nueva ley, la cuenta individual se queda en un 9% fijo, ¿verdad? No va a subir ni va a bajar, pero engruesa la cuenta de garantía solidaria porque sube del 5 al 6%, ¿verdad? Esto en números, concretamente hablando, representa más o menos 11,000 millones de dólares acumulados en el tiempo que va a recibir la cuenta de garantía solidaria. Pero hay un detalle, ¿verdad? El problema es que en términos de los flujos netos, ¿verdad?, anuales, a partir de esta nueva reforma, resulta que los ingresos en el tiempo, estoy hablando de un estudio actuarial en el tiempo, ¿verdad?, van a ser arriba de 21,000 millones, pero los egresos van a superar los 38,000 millones. Entonces, ¿cómo es eso de que hoy vamos a tener menos ingresos y más egresos? O sea, el sistema siempre ha estado así en ese sentido. Lo que me llama la atención es cómo es que subiendo de 6,000 millones el aporte a la cuenta de garantía solidaria a 11,000 millones van a haber más egresos que ingresos. Más adelante lo vamos a explicar. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa en este momento y justo cuando regresemos vamos a terminar esta idea de ingresos y egresos de los que nos está hablando Patricio Pineda. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA, 7:32. Antes de irnos a las participaciones, Patricio, terminemos esa idea. Usted nos estaba comentando acerca de los ingresos y los egresos, y para tener mayor claridad sobre este punto, y luego vamos a las participaciones. Sí, entonces resulta de que si bien el ingreso a la cuenta de garantía solidaria se dispara en términos positivos de 6,000 millones a 11,000 millones, el 30% de aumento que prometen, de acuerdo al 98, inciso 1, está disparando el déficit en más de 20,000 millones de dólares
Y además está reduciendo el valor de las cuentas individuales en el tiempo. Entonces resulta que la cuenta individual de ahorro para pensiones de cada trabajador, estoy hablando de ahora en adelante, ¿verdad? No de ahora hacia atrás, sino que los no pensionados, este es el mensaje para los no pensionados, o sea, todos aquellos que están cerca, y mucho más debería preocuparnos los que estamos más lejos, porque es a nosotros a quienes nos han jodido, nos han quitado 2% de aporte a nuestra cuenta individual y nos han aumentado 4% de aporte en la cuenta de garantía solidaria de beneficios que nunca vamos a ver. Y estoy hablando para los jóvenes que están de 30 años en adelante al 2023. Sobre todo este sector que es de segmento etario o poblacional, que es la inmensa mayoría de los aportantes al sistema, somos los más afectados. Y además somos obligados al sistema, no somos optados. De entrada estamos mal. ¿Por qué? Primero, el 30% del artículo 98, inciso 1, adivinen quién lo pone. El mismo trabajador. Entonces eso indica que, como decimos al buen salvadoreño, te vas a mamar más luego tu cuenta individual, pues ya. O sea, no te va a durar 20 años, sino a lo sumo te va a durar 10 años. Y entonces después de los 10 años, licenciado, bueno, hagamos números, ¿verdad? Si tú pediste el anticipo, ¿verdad? Tenés un 25% menos. No lo digo yo, lo dice el artículo 98, inciso 4. Que para los que hicieron uso del anticipo no les van a dar el 30%, sino que les van a dar el 5%, lo sumo. Eso es uno. Pero, ojo, el 30% se aporta de dos maneras, directa e indirectamente. La manera directa es para aquellos que no hicieron uso del anticipo, que en teoría les van a dar el 30%, y la manera indirecta es para aquellos que, para rematar, ¿verdad?, sacan el anticipo, de entrada pierden 25%, lo dice el artículo 98, inciso 4, pero con sus aportes a la cuenta de garantía solidaria, están aportando el 30% para que otro lo devengue. Entonces usted en su cuenta individual técnicamente ha perdido 55% del valor en el tiempo. Entonces eso quiere decir que a lo sumo usted va a tener saldo en su cuenta máximo 10 años. Entonces le van a hacer un cálculo de pensión y ese cálculo de pensión, pongamos un ejemplo, queda en $500 la pensión, ¿verdad? Le va a durar 10 años. Y el artículo que lo está matando es el 98, porque en el inciso, o sea, dos incisos más abajo, en el inciso sexto dice que una vez agotado el saldo de la cuenta individual, la persona entra a garantía de pensión mínima financiada por la cuenta de garantía solidaria. O sea, esos 11,000 millones ahí están funcionando con lo que estoy diciendo. ¿Y de cuánto es la pensión mínima? No es de 400, señores. No. Lea el artículo 114, letra A. Es 304.17. Entonces, qué chistoso es que usted le calculan una pensión de 500 y después cae a 304.17. ¿Qué chiste tiene? Todo por ese bendito aumento. Sí. Se han burlado de nosotros, nos han escupido en la cara a los trabajadores, literalmente. Sí. Vamos a las participaciones, es importante también. Dice uno de los mensajes, ¿quiénes son los accionistas de las AFP? Otro mensaje, buen día, un saludo al invitado. Solo quería opinar que ahora se han beneficiado a los pensionados con el aumento que aprobó este gobierno, cosa que antes no se hizo. Una pregunta, si no se hubiera privatizado las pensiones, ¿estaríamos mejor? Nos consultan. Otro mensaje dice, buenos días, solo una pregunta a su invitado, ya que sabe mucho del tema. ¿Qué beneficio nos trajo que los gobiernos pasados privatizaran las pensiones? Esto fue como la dolarización, o sea, beneficio para pocos. Y qué bueno que por lo menos este gobierno ha mejorado las pensiones, dice, muchos, y que antes no lo hicieron. Osvaldo Urrutia nos dice, buenos días, solo una consulta, y entonces, ¿por qué las AFP no se pueden desaparecer o quitar? Ya mucho se ha luchado, dice, y esto es culpa de estos gobiernos que las crearon. ¿Hasta cuándo seguiremos con ellos? Tenemos audios también, vamos a escuchar.
Muy buenos días. Fíjense que antes de la reforma yo aportaba 38.50 a la cuenta de garantía solidaria. Ahora son $46 que voy a aportar a esa cuenta. La pregunta es si hay alguna reforma en el futuro, ¿qué va a pasar con esos ingresos que estamos aportando? Damos paso al otro audio. Adelante. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Patricio. Quisiera preguntarle si las condiciones en las que ha sido aprobada esta ley, los cambios que ha implicado en las finanzas y en la administración de las pensiones para los trabajadores, si esas condiciones no cambian en la actualidad, ¿cuánto tiempo prevé que será sostenible el sistema tal cual está funcionando en la actualidad? Digo esto porque es complicado dar un periodo, dar una fecha, un dato, porque no sabemos qué estrategia tiene también el gobierno en mente. No sé si prevé que el gobierno tenga alguna estrategia, tal vez pasar del presupuesto general de la nación, no sé, alguna alternativa quizás que está preveyendo el gobierno. Entonces mis preguntas son, ¿cuánto cree que será sostenible este sistema tal cual están las condiciones? Y si prevé que el gobierno vaya a hacer alguna jugada, alguna estrategia para garantizar la sostenibilidad, o si simple y sencillamente está sosteniendo la piedra mientras pasan las elecciones, la reelección y todo este tema político. Un saludo. Un saludo para usted también, muchísimas gracias. Buenos días, una consulta, ¿por qué no se tomó en cuenta para el aumento de la pensión a los que reciben pensión por sobrevivencia? Un mensaje más, buenos días, dice Kenia y Patricio, es increíble que el Presi dijo que iba a quitar a las AFPs porque según él desangran al pueblo, ahora las defiende. Seguramente su familia o amiguitos son accionistas. Ya basta de echarle la culpa a otros gobiernos. Dijo que tenía una solución y solo se ven más problemas y enriquecimientos no justificados. Buen día, gracias por la información tan valiosa con respecto a la cotización de los ya pensionados. Agradecería ampliar sobre ese dinero, dice, sobre la cotización de los ya pensionados. Bueno, es parte de los mensajes que tenemos. Patricio, le cedo la palabra. Para responder, ¿quiénes son accionistas de la AFP? Esta lista de accionistas no se actualiza desde el 2015 para empezar, pero hay 48 ahí. Le nombro algunos. El señor Interiano es uno, el señor Cristiani es otro, que están dentro de los corporativos dueños de la banca privada, y por supuesto de AFP Confía y AFP Crecer. Bien, ahí hay algún par de nombres que también son bastante sorpresivos, ¿verdad? Mi sugerencia es que vaya y en Google ponga lista de accionistas, portal de transparencia, y le va a salir en la primera página de resultados y los va a ver. Pero le menciono esos dos, ¿verdad? Para que tengan una referencia con quienes ha negociado los diferentes de siempre, ¿verdad? O las, entre comillas, nuevas ideas. Es para que vea con quién ha negociado. Son beneficiados los actuales pensionados, a diferencia de otros tiempos. Sí, ya dije, son 119.494, pero el total son casi 250.000. El resto, ¿por qué quedó fuera? ¿Verdad? Ese es uno. Y lo otro, para quien dice de que hoy sí se beneficiaron a diferencia de otros tiempos, ¿verdad? Es, ¿qué le parece a esta persona que opina así que a una pensionada de 304.17 solo le hayan aumentado $90 y a una pensionada de $2,000 le hayan aumentado 600? ¿Eso es equitativo? ¿Eso es igualitario? ¿Eso es justo? ¿Por qué no se hizo por porcentajes? En una escalera actuarial, ¿verdad? Por porcentajes, dependiendo de edad, monto
y tiempo de estar percibiendo la pensión. Claro, son números, ¿verdad? Y a veces a nuestros políticos los números les cuestan mucho. Con que ni leer una cifra de millones pueden, ya no van. O sea, es demasiado pedirles, ¿verdad?, que hagan un estudio actuarial. Pero para eso están las personas que saben, y como no les gusta escuchar, porque están acostumbrados solo a escuchar lo que quieren y no lo que deben, están los problemas. ¿Por qué no desaparecen las AFP? Hay intereses económicos. Y les voy a poner, con esto le respondo a las personas que dicen de por qué el gobierno actual no desapareció las AFP. Vuelvo, insisto, es información no inventada, es información que ustedes las pueden encontrar. La calificadora Fitch and Ratings, por cierto, la tiene. Dice que la rentabilidad de negocio de 2 AFP en este país es superior al 69%. ¿Y esto qué bajó? Porque antes estaba arriba del 76%. Solo ha bajado como 10 puntos porcentuales. El 69%. Y hace un comparativo la calificadora y dice que el resto de la banca, pública, privada, cajas de crédito, cooperativas, etcétera, todos ellos juntos apenas llegan al 49%. Rentabilidad del negocio. Imagínense el poder económico que hay ahí. Entonces no va a ser fácil para nadie de la noche a la mañana darles muerte de tajo, aunque así en teoría tengan mayoría incluso hasta absoluta en la asamblea. Y el otro elemento es el tema de las políticas populistas, ¿verdad? Acordémonos, y esto es una ley universal, todo político es mentiroso, ¿verdad? Y siempre le va a decir a usted las cosas en el oído para endulzarlo, pero no las cosas que realmente usted tiene que escuchar. Esa es una realidad. Eso es aquí en la China, en Marte, en Júpiter, donde haya políticos, van a haber mentiras. Así de fácil. Son mentirosos por naturaleza. Entonces, es obvio que si ese poder financiero está por ahí, hay muchos canales que ellos utilizan para como poder seducir a un político y decirle, mira, te voy a dar un chequecito para financiar tu campaña. Pero hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces los ajustes se hacen en base a la medida de los intereses corporativos. Esa es una ley y está comprobadísimo. O sea, no es un invento mío. Dice, bueno, el compañero que dice de que antes aportaba 38.50 y ahora 46, es lo que estoy explicando. La diferencia que él está aportando no la va a ver. Él no la va a ver. O sea, no es un beneficio para él, es un beneficio para el Estado. Y aclaro, el Estado ha sido tan irresponsable que no aporta ni 5 a la cuenta de garantía solidaria. Y antes sí, aportaba el 2% del presupuesto general. Dice alguien más ahí que las condiciones, bueno, me pide tiempo, aquí le va. Las condiciones actuales indican que más o menos por ahí, por el 2024 o 2025, esto empieza a colapsar. Así de sencillo. Los números así son de crudos y duros. Estamos hablando de 2 años, allá sí. Pronto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿El gobierno tiene ya una estrategia? Sí, ya la tiene. Ya la tiene. Y se la voy a plantear en 4 escenarios. Primero, van a justificar, escúcheme lo que voy a decir, este es un escenario posible, ¿verdad? Van a pretender justificar la nacionalización de los fondos de pensiones. Y no es una cosa que yo me la invento, sino que le dijo por ahí una persona, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea, que expresó en un medio de comunicación, diciendo lo siguiente: hubieron muchos sindicatos que llegaron a proponernos que desaparecieran las AFP y se nacionalizaran, dijo. Eso, dijo ella, de momento no es posible. Pero no lo negó, ¿verdad? Dijo de momento. Entonces, en base a esas declaraciones, el primer escenario es nacionalización de los fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir? Que la persona que preguntó, la cuenta individual de Kenia, la del máster aquí en los controles, la mía, va a desaparecer porque es una expropiación. Así de fácil. Una nacionalización. Entonces, para hacerla digerible esa nacionalización, viene un segundo escenario. Nos van a querer meter el garabato
de que, miren muchachos, fíjense que nos hemos dado cuenta que es necesario hacer algún ajuste porque ya les voy a decir por qué esta parte. Y es lo que el ISP no nos quiso dar de información, pero nosotros ya la tenemos. Van a querer justificarlo, entonces nos van a decir, miren, vamos a cambiar el modelo, ¿verdad? Y hoy va a surgir un modelo de cuentas nacionales. Yo quiero ver cómo van a explicar eso. Pero les adelanto que es un sistema de cuentas nacionales. Nocionales, no nacionales. No, con NO, ¿verdad? Nocionales. Este sistema ya existe en el mundo. Pero escuchen los países donde existe. Suecia. Comparemos Suecia con El Salvador. Comparemos Suecia con El Salvador. La tasa de homicidios en Suecia, ¿de cuánto es? De desaparecidos, de presos inocentes, de gente que está siendo torturada en los penales, de gente que por testigos criteriados va a llegar a traer a alguien trabajador, honesto, honrado, para meterlo preso. ¿De cuánto es esa tasa en Suecia? Empecemos por ahí. Segundo, índice de desarrollo humano. ¿De cuánto es el índice de desarrollo humano en Suecia versus El Salvador? Tercero, corrupción. ¿De cuánto es el índice de corrupción en Suecia versus El Salvador? Cuarto, seguridad jurídica. ¿Cuál es la calidad de seguridad jurídica en Suecia versus El Salvador? Yo creo que estamos siendo muy groseros con esa comparación, entonces de ahí usted puede tomar una idea. Para tener un sistema de cuentas nocionales, el cual funciona de la siguiente manera. A usted le va a llegar mensualmente una cuenta individual a su correo, tal cual lo ocurre hoy, ¿verdad? Pero eso nada más es para que usted tenga una noción, ¿verdad?, de que usted tiene tanto. Pero realmente el mecanismo administrativo no solamente va a ser público, ¿verdad?, que también puede ser subcontratado, ¿verdad?, o un asocio público-privado, para que siempre sigan los 48 accionistas de las AFP. Pero ahí no existe una cuenta individual, sino que es un fondo colectivo realmente. Algo así como la cuenta de garantía solidaria actual, ¿verdad? Pero a cada quien le va a llegar, ¿verdad?, la noción de lo que está aportando. Por eso se llama cuentas nacionales. Pero ojo, ese sistema requiere de varias cosas. Primero, la seguridad jurídica, ¿ya? Los mecanismos de financiamiento, transparencia y control son muy distintos en Suecia que acá. Bueno, veamos un ejemplo. La conformación del Consejo Administrativo del ISP, que creo que fue formado hace como una semana o 2 semanas, hace poco. Por cierto, retrasaron eso. Imagínense quiénes están ahí, representantes de los trabajadores. Está el hijo del compadre Soriano, ahí está. Todo el mundo sabe quiénes han sido los compadres en las tripartitas, ¿verdad? ¿Funcionan estas personas ahí? No, no van a funcionar. También está un fulano ahí, que creo que es el secretario general del sindicato de la Corte de Cuentas. Pregúntenle si sabe de pensiones. Pregúntenle cómo se saca una tasa de reemplazo, vaya. Y ahí ustedes los van a comprobar. Esa gente es peligrosa que esté ahí. ¿Saben por qué? Porque son cuotas políticas. Acuerdos, compadrito hablado, ¿verdad? Mira, yo te cedo esto, pero a cambio de esto. Además, el artículo el artículo 7 de la ley de creación del ISP dice que van a haber 5 directores del gobierno. 1 director representando a los trabajadores, empresa privada. Otro, sector público, y el otro municipal. 5 versus 3. Así se definen los partidos en las tripartitas. ¿Qué garantía hay ahí? ¿Qué figuras van a llegar? ¿Verdad? Ah, y dicho sea de paso, información reservada. Pero nosotros ya la sabemos. Bueno, entonces, ese es el sistema, el segundo escenario. Vamos al tercero para avanzar.
El tercer escenario. Miren, señores, el sistema está jodido, tenemos algunos problemas ahí de caja, IVA al 20%. ¿Ve? Va a aumentar el IVA. Pregunto, en las condiciones actuales, ¿nos conviene que nos aumenten el IVA? Se lo dejo a su criterio. Y el último escenario es, hoy ya no va a haber AFP, sino que va a ser AFP pública. ¿Verdad? Entonces, cualquiera de esos 4 escenarios son los que se vienen en el más inmediato plazo para responderle en cuanto a los tiempos a esta persona. ¿Y por qué no se toman en cuenta las pensiones por sobrevivencia? El artículo 11 de la ley integral lo dice claramente, así es que le motivo a que lo lea. Y quiero terminar, Kenia, con esto. Aquí está lo que el ISP no nos quiso revelar. Y es lo siguiente. Para enero del 2023, las AFP les hizo un traspaso de deuda, de acuerdo a los artículos que acabamos de leer, de $7,242,200,000. Esa fue la bienvenida al ISP. Pero vienen estos muchachos, sin haber conformado el Consejo Administrativo, que de acuerdo a las facultades de ley en el artículo 8, letra I de la ley de ISP, ya emitieron una deuda por $2,018,983,880 en conceptos de certificados de obligación previsional. Si sumamos eso, para el año 2023 ya tenemos una deuda de $9,261,183,880. La cuota que deberían de pagar a diciembre del 2023 el ISP, abonarla a las cuentas individuales de los trabajadores en base a este escenario y en base al artículo 7 de la ley de derogación del FOB, es de $671,063,990. Eso es lo que deberían de abonar. Pero escuchen, Kenia y amigos, ¿cuánto ha presupuestado nuestro querido gobierno? De acuerdo al presupuesto general del Estado, colgado en el portal web del Ministerio de Hacienda, váyase al cuadro donde dice ejecución presupuestaria, ahí dice, capítulo 5 dice ahí ejecución presupuestaria. Entonces en la página donde habla de la clasificación ejecutado 2021 y 2022, dice proyecto 2023. Y escuchen, prestaciones de seguridad social. Solo han presupuestado 559.4 millones. Y tienen que pagar 671. ¿Cómo van a hacer para poner lo demás en favor de los trabajadores? Claro, hay un déficit. Ese es el manejo de la deuda, señores. Sí, quiero leer otros mensajes que nos han llegado. Dice, buenos días, en Francia hay sendas protestas en contra de las reformas de pensiones que afectan a los franceses. Aquí en El Salvador la gente afectada por la reforma está callada. Si no es por la UCA y el licenciado Pineda, no habrían opiniones en favor, dice, de la gente que se queda callada. ¿Es cierto que los del IPSFA no les descuentan a los jubilados que siguen trabajando? Buenos días, soy pensionada y me descuentan 55 del Seguro Social. ¿Por qué y qué incluye? Dice. Tenemos 4 minutos. Vaya, esta también se suma a una pregunta que hicieron de los aportes de la gente pensionada. Hay 2 formas de aportes de la gente pensionada. El equivalente a 7 veces la pensión mínima, de acuerdo a al artículo 116, si no me equivoco, de la ley nueva. Ahí habla de la cuenta de garantía solidaria. Hay un porcentaje que se llama aportación voluntaria. Pero eso no es tanto una aportación voluntaria, sino que un impuesto a la pensión. Si usted tiene una pensión equivalente a 7 veces la pensión mínima, tiene que multiplicar 304 por 7. Entonces estamos como cerca de $1,500 de pensión, ya le quitan el 7%. Más el 7.8%, que ese sí es de ley, como lo que acaba de decir la señora, que aporta $50 al seguro, que ese es para que la atiendan en el seguro social, ¿verdad? Bien o mal, pero se supone que ahí le van a atender, ¿ve? Por eso usted aporta eso. Y 1% de comisión que siguen cobrando las sinvergüenzas AFP a la gente ya pensionada. Eso es un descaro total. Yo estoy en contra de eso,
porque se supone que usted ya le aportó a las AFP durante décadas, y porque ya pensionados estos sinvergüenzas le siguen quitando de su dinero. O sea, no se vale. Además, le han escupido en la cara, porque el 30% de aumento usted lo va a asumir. Y el otro mecanismo de descuento es para las personas que ya están pensionadas, pero que siguen trabajando. Esta gente va a tener que seguir aportando a la cuenta de garantía solidaria el equivalente al 16% de su cotización. En algunas partes lo hace, ese 16% lo asume totalmente el trabajador de su salario, y en otras creo que pone la contraparte la empresa empleadora o el empleador o el patrono, que creo que es el caso de la UCA. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque se puede prestar, no estoy hablando que la UCA haga eso, pero sí muchas empresas, cuando dicen, bueno, usted está pensionado y le sigo pagando su cotización, entonces lo ven como una carga. Entonces ya son susceptibles de despido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es así porque se hacen leyes sin consultar. Ojo, sin consultar, hecha por gente ignorante, ¿verdad? Y gente irresponsable. Esa es la realidad. Aquí o sea, yo estoy acostumbrado a decir lo que todos debemos de escuchar, no todo lo que queremos. Y termino con esto. El político lo único que quiere de ti es tu voto. Jamás mejorar tu calidad de vida. Un abrazo y bendiciones para todos. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Siempre es un gusto que nos acompañe y podamos hablar sobre este tema que tanto preocupa a la gente, sobre todo a los trabajadores y a quienes, como decía usted, aún no están pensionados, pero todo esto genera incertidumbre. Muchísimas gracias. Le invito a que comparta esta entrevista. Queda en nuestro canal de YouTube y también nuestra página de Facebook. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Allá va el mago González, el mago en el sprint, el mago ahí en